es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie. Bueno, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Bien, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy que estaba en la casa, estaba viendo cuántos dolores, ¿verdad? Sufre la gente, cuánto dolor, los que están sin Cristo. ¿Cómo sufre la gente sin Cristo? La pregunta es cómo viven sin Cristo y cómo lo siguen rechazando, ¿verdad? Si Él es nuestro Salvador, nuestro sanador, nuestro proveedor, pero la gente sigue en su nota y en su mundo. Así es que, bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie, rompiendo maldiciones, rompiendo cadenas de maldición. ¿De dónde vienen las maldiciones? Las maldiciones vienen del enemigo. ¿Quién las abre y quién las inicia? Nosotros. ¿Cómo se inicia una maldición? Con el pecado. El pecado es el causante de iniciar y desarrollar una maldición en nuestra vida. ¿Qué es una maldición? Es una cadena. Diga cadena. Bueno, mi esposo me acaba de sorprender a mí con esto, mire. Wow. Esto es una cadena para alguien que necesite una faja. Esta es una cadena. Bueno, de verdad que dice la Biblia que la maldición visita primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Y así son las cadenas. Uno se va entrelazando con la otra. Una familia con la otra. Y nosotros lo que decimos es, ¿cómo la rompo? Usted viene aquí, mire, hermanos, por más fuerte que sea usted no lo puede romper. Necesitamos ayuda de lo alto y necesitamos conciencia, diga conciencia, para poder aceptar que yo tengo maldiciones familiares, ancestrales, generacionales, y que por eso yo soy así, ¿verdad? Como que el ojo se me cae, porque así se le caía a mi papá, a mi mamá. Son cadenas que tengo que romper, cadenas que tengo que superar y cadenas que tengo que reconocer que están en mí. ¿Y qué es lo que hace esta cadena? Que atan mi corazón, ¿verdad? Tengo atado mi corazón, tengo atadas mis emociones, tengo atados mis sentimientos. Entonces hay una paralización aquí en nosotros. Y la pregunta es, si yo soy un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo no rompe la cadena? Si Él todo lo puede, ¿sí o no? ¿Lo puede todo Dios? ¿Sí o no? Todo lo puede el Señor. ¿Por qué Él no me rompe mi cadena? Porque la tengo que romper yo. Nosotros somos los que tenemos que romper las cadenas. ¿Es fácil romper una cadena? No, no es fácil. Es un trabajo suyo, es un trabajo de todos los días, es un trabajo lento y es un trabajo muy, 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 muy fuerte. Porque tengo que estar rompiéndolo, tengo que estar entendiendo que no soy, y a veces rompemos y parece que como que soy un profesional en la soldadura, ¿verdad? Vuelvo a soldar y se vuelve a unir la cadena que ya yo había roto. Es que, bueno,
mi hermano la rompió, entonces ya no tengo que romper cadenas. Ese es su hermano, hermana. Usted tiene que romper la suya personal. ¿Puede usted romper la cadena de su mamá? No. ¿De su esposo? No. Usted rompe las suyas y su descendencia para abajo, no para arriba. ¿Estamos, hermanos? Ok, entonces vamos a verlo bíblicamente, a ver qué nos dice el Espíritu Santo. Y quisiera que abran sus Biblias en dos textos bíblicos. El primero es Éxodo, capítulo 34, versos 6 y 7. Y como hoy estamos empezando esta serie tan hermosa, entonces vamos a ir despacio y con buena letra. ¿Cuántos tienen prisa? No, nadie tiene prisa. Y el próximo es Proverbios capítulo 26 y verso 2. Así es que empezamos rompimiento de maldiciones, rompimiento de cadenas ancestrales y generacionales. Y para los que nos ven en casa, queremos también que ustedes abran su Biblia y puedan entender que esta serie le va a ayudar a usted y a toda su familia a ser sanos, libres, fuertes, espirituales. Así es que cuando yo me doy cuenta, hermanos, mire, cuando yo me doy cuenta que yo tengo una cadena que romper, es un trabajo muy grande, muy perseverante, porque parece mentiras, pero hay cosas que vamos a ver que están envueltas en este rompimiento de cadenas y se vuelven a armar, se vuelve a armar la cadena y la maldición vuelve. Y ahora lo vamos a ver no por lo que yo les digo, hermanos, por lo que la Biblia dice. ¿Cuántos están listos para eso? Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque en esta noche nos vas a ayudar, Señor, con este tema, Espíritu Santo. Y yo sé, Señor, que tú estás aquí en cada uno de los hombres y las mujeres que han venido a tu casa, a tus hijos. Y tú nos vas a ayudar, Señor, a revisar estas cadenas de maldiciones ancestrales y generacionales y a ser libres, Señor, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Dice Éxodo, capítulo 34, 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Recuerde que aquí está hablando ¿quién? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Dice: Jehová, Jehová, fuerte. Él decía: Jehová, tú eres misericordioso. Jehová, tú eres fuerte. Jehová, tú eres piadoso. Jehová, tú eres tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Muchos atributos a Dios, ¿verdad? Porque Él es eso. Él es fuerte, Él es valiente, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira. Todos esos atributos los tiene Dios. Así es que ¿a quién clama usted cuando necesita un milagro bien morrocotudo? A Dios, a Dios. No se vaya por las ramas, hermanos, agárrese del árbol. ¿Para qué la rama? Ay, voy a ir a decirle aquí, voy a ir por aquí. No, vaya a Dios directamente. Él está siempre dispuesto para ayudarnos. Dice que guardas misericordia, el 7, a millares, que perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. Diga: perdonas la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso han cometido nuestros padres y nosotros también. Diga: sí, hemos estado metidos en todo esto. Dice: y que de ningún modo, y esto es duro, hermanos, de que ningún modo, dice, tendrá por inocente al malvado. Aunque usted tenga cara de santo, cuando es malvado, es malvado.
y Dios no lo pasa por alto. Dice que al malvado Dios no lo ve como inocente, sino como malvado. Así es que con Dios no se juega, hermanos. Con Dios no se juega. Él sabe lo que tenemos oculto en el corazón. Él sabe nuestro pecado. Dice que visitas la iniquidad de los padres sobre los hijos. ¿Qué es lo que visita Dios? ¿Qué es de iniquidad, hermanos? Diga, pecado. El pecado que se oculta, el pecado con que yo crío a mis hijos y creo que aquí no ha pasado nada. Pues sí ha pasado. Los hijos se crían bajo la orden de mamá y papá que han hecho pecado. Y ahora les voy a decir el pecado más fuerte, que ya usted lo tiene que saber. Dice, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así es que mire lo resistente que puede hacer en una cadena. Volvemos de nuevo a decir, yo no me doy cuenta cuando yo mantengo una cadena activa en mi vida. Y por más, mire hermanos, estas cadenas no tienen nada que ver con el estudio que usted les da a su hijo. No tienen nada que ver con las cosas que se le puede comprar. No tiene nada que ver con las veces que usted lo ha llevado al mall y les ha facilitado un apartamento, un carro y muchos juguetes de mayores. Estas cadenas no las rompe el dinero. Estas cadenas no las rompe la comidita que usted le hace a su hijo. Estas cadenas se rompen solamente cuando yo sé y las reconozco que están en mí, estoy dañando a mi generación. Y yo tengo que saber que ese Jehová, fuerte, misericordioso, lento para la ira, pero real, que Él no perdona la iniquidad. Está hablando que Dios no pasa por alto. Cuando yo le digo alabaré, alabaré, y estoy ¿todo qué? Atado. Y cuando yo estoy atada, alguien me tiene que desatar. Así es que el desatar a alguien no es fácil. Es mi trabajo. Ustedes saben que yo trabajo mucho el tema de sanidad interior y estos temas a mí me apasionan. A mí también los otros, pero el romper maldiciones, porque qué daño nos han hecho los padres sin querer queriendo. Y hoy nosotros estamos manejando tantas cadenas de opresión dentro de mi pecho. Siento como punzadas que me matan. Con una desesperación me siento débil cuando tengo que tomar decisiones, o meto la pata cuando tengo que tomar decisiones importantes, porque no sé manejar esto. Tengo muchos miedos, muchas ansiedades, muchas visitaciones de brujos, de hechiceros, apariciones, de sueños que me perturban, que me atormentan, visiones que vienen. No sé si ustedes se han dado cuenta que ven sombras que pasan en el closet, en el baño, van caminando, ustedes ven unas sombras, son reales. Todo esto es porque yo tengo cadenas que tengo que romper, son maldiciones que tengo que cortar. Y dice Proverbios 26:2 también. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahora, ¿qué es eso, hermanos? Que cuando yo estoy viendo una maldición es algo que se repite. Se repitió en mi abuelo, se repitió en mi mamá, se repitió en mis hermanos mayores, se repitieron en mis tíos y ahora lo estoy viendo en mí. Personas que andan bajo una maldición de accidentes, de divorcios, de alcoholismo, maldiciones de amor falso, maldiciones de muerte prematura. ¿Cómo vuelvo yo a ver a mi casa y a mi familia todos divorciados? Todos con cáncer. Todos con problemas económicos.
una ruina, una estrechez, una miseria, que trato de avanzar, trato y trabajo y trabajo y trabajo y no avanzo nada. Es que no es el trabajar mucho, es el cortar las cadenas de la maldición. Incluso el dinero que usted gana es como recibirlo en saco roto. ¿Por qué hay tanta estrechez económica? Porque hay maldiciones que tenemos que cortar. ¿Y cómo se corta una maldición? Si usted quiere terminar la película aquí, cuando hay pecado, reconociendo que está el pecado en mí y que el pecado que está en mí yo lo tengo que declarar a Dios. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta tendrá misericordia de Dios. El que encubre, como el gato que hace sus cosas y lo tapa. ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Habrá algo que Dios no ve? Entonces no lo puedo encubrir, yo lo tengo que sacar. No lo vuelve a encubrir, no lo encubra. Por eso cuando la OIJ tiene que llevar a una persona que se ha encontrado en problemas, le dice: no lo encubra. Mire, si usted nos habla quién es el cabeza inteligente de esta banda, nosotros le hacemos un quiebre aquí con la pena. El que encubre, dice la Biblia que peca tanto el hacedor como el consentidor. No puedes encubrirlo. Amados, no podemos encubrir nuestro pecado delante de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Y yo creo que yo lo voy a cubrir delante de Dios, jamás. Pero también el trabajar en todo lo que son las maldiciones ancestrales es una tarea muy, muy, muy difícil. Y no es difícil, es lenta. Es lenta. Porque tengo que hacer una revisión de dónde viene esto, quién fue el que me lo heredó, por qué me lo heredó. Y siempre la película termina en pecado. Siempre es pecado. Pecado que practicó y hoy tal vez ya el papá está viejo, la mamá está viejita, arrugadita, llena de canas y sin dientes, pero no cortó las maldiciones que yo cargo. ¿A quién le toca? A mí, a mí. Entonces, Dios no puede extender su gracia. Y Dios no puede extender su misericordia. Y Dios no puede cerrar los ojos. Y Dios no puede dejarlos sin castigo. Dice: no pasa nada. Aquí yo no veo lo que hiciste. No eres culpable. Dios no cierra los ojos. Dios los tiene bien abiertos. Y no puede pasar por alto lo que es el pecado. El pecado es pecado. Se llama pecado y va a ser pecado en todo momento. Por aquí hay campito. Muy bien. Entonces, la Biblia a nosotros nos dice que el pecado Dios lo castiga y nosotros tenemos que pagar la pena de nuestros propios pecados. ¿Qué es eso, hermanos? Que yo tengo que pagar por mis pecados. ¿No es que Cristo murió por mis pecados? ¿No es que Él llevó todos nuestros pecados a la cruz del Calvario y los recogió todos nuestros pecados por nosotros? Sí. El Señor nos salvó a nosotros espiritualmente, y si nosotros morimos con muchas cadenas, nos vamos para el cielo. Que tengamos galardones difícilmente, pero por lo menos como el ladrón de la cruz. Mire, ese hombre había robado, ese hombre había mentido, ese hombre había atracado, ese hombre cuántas cosas no hizo, murió y se fue para el cielo. Pero en el cielo es el principio de una nueva vida.
En el cielo es el principio de una nueva vida. Y sabe una cosa, hermanos, nuestro destino final no es el cielo. Porque el Señor va a volver a la tierra y va a bajar el cielo a la tierra, y aquí nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo. Entonces todo esto que nosotros tenemos hoy que trabajar aquí, lo hacemos no solamente para liberar el montón de ataduras que nosotros tenemos y romper las cadenas, sino para también tener la esperanza de tener algunos galardones, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado y nos ha prometido a cada uno de nosotros. Entonces Dios no absuelve al culpable. No, Dios no le dice al culpable que ha pecado, que ha mantenido esas cadenas de opresión y que se ha enredado en ellas. El Señor no lo absuelve. El Señor sabe lo que es pecado. ¿Sabe qué? Es la canción de los ángeles en el cielo. ¿Sabían ustedes cómo cantan los ángeles en el cielo? Los ángeles en el cielo cantan: Santo, Santo, Santo sea Jehová de los ejércitos. Santo, Santo es el Padre, Santo es el Hijo, Santo es el Espíritu Santo. Cuando usted esté pasando una tribulación y no se acuerda de ningún cántico, diga: Santo, 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 Santo. Y todo el cielo se pone a sus órdenes. Pero Dios no puede ser burlado. Él no absuelve al pecador y al culpable. Por eso Dios, sabiendo que todo hombre sobre la tierra peca, ejerce su gracia y su misericordia, y nos proveyó el sacrificio para ayudarnos a nosotros. El Señor nos dice: tú no estás solo en tu falta, en tu debilidad, en tu pecado. El pecado que tú cometiste, yo lo he tomado y he traído, nos ha proyectado esa misericordia y esa gracia, y nos ha entregado a Cristo Jesús en sacrificio. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Él nos proveyó a nosotros el recurso del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús que venía al río Jordán, él venía entrando, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pregunto, hermanos, ¿quién se lo reveló a Juan? Cuando María y Elizabeth se unieron y María fue a visitar a Elizabeth, que tenía 6 meses de embarazo, y María con 3 meses de embarazo, dice que los niños saltaron en el vientre. Un poco, imagínense, ¡qué alegría, primo! Y de ahí el Señor nos dice que Juan tuvo la revelación, la misma revelación que tuvo Pedro, Juan el apóstol y Jacob en el monte de la transfiguración, cuando fue el Señor al monte y bajó Elías y le dijo a Moisés que viniera a la tierra. Y le dice Pablo: Señor, qué bonito esto, ¿verdad? Nos podemos, Pedro, nos podemos quedar aquí y yo te hago una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quería el cielo en la tierra. Lo anhelaban. Yo quiero a Moisés. Imagínense. ¿Quién le dijo a Pedro que ese era Elías? ¿Tenía una foto? Un selfie así. ¿Quién se lo dijo? El mismo Espíritu Santo que vive en usted es quien te revela las cosas celestiales y las cosas ocultas, las cosas sobrenaturales. Es el Espíritu Santo. Ay, si alguien me hubiera dicho, yo no lo hago. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, cuando le dijo a Jesucristo y a todos los apóstoles que estaban con él, seguidores, los discípulos de Juan: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo le dijo: yo vengo para que tú me bautices. Dice: yo, sí, tú,
con esta carita. Es necesario que tú me bautices para que quede escrito. ¿Sabe por qué? Porque los discípulos de Juan iban a pasar a ser los discípulos de Jesús. Los seguidores, 500, 700 seguidores, multitudes de seguidores. Y todo eso, hermanos, se los digo porque yo quiero que usted tenga esperanza en lo sobrenatural. Lo sobrenatural es para nosotros, en esta tierra usted camina en lo natural. Y lo natural es eso. Son las cadenas de temor, cadenas de opresión. ¿Cómo es posible que a la mamá de una amiga mía, a ella la violaron? De la violación nació ella. La mamá se crió en un reformatorio y la hija también fue violada. ¿De dónde? ¿Cómo? Los demonios, hermanos, tienen una memoria. Los demonios no necesitan ni comer, no necesitan ni dormir y no necesitan ir de shopping. Ellos están vigilándote día y noche. Eso se llaman espíritus familiares asignados a tu familia. Por eso no te dejan ni de noche ni de día. Y vienen las cadenas de las maldiciones y yo no las entiendo. ¿Cómo las voy a romper si yo no entiendo cómo romperlas? Entonces el Señor nos dice a nosotros por su palabra que cuando yo quiero romper todas esas maldiciones, porque ya estoy harta de la vida que llevo, entonces tengo que decirle al Señor: Señor, yo sé, y digo lo mismo que David, contra ti es mi pecado. Porque pastorcito, puede venir a ayudarme con el ventilador, si me hace el favor. Contra ti es mi pecado, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que para hacer la terapia de romper las maldiciones ancestrales y generacionales, yo tengo que arrepentirme de mi pecado. Esa es la llave principal. Gracias, pa. Arrepentirnos de nuestro pecado. Ok, ¿y cuál pecado? Empiece por todos aquellos que para usted son más difíciles, que lo hacen caer, que la hacen molestarse, que la hacen estar tan ansiosa, tan iracunda, que a veces si viene y se me aparece es que lo mato, ese desgraciado lo mato porque lo mato. Aprendamos a recoger estos pecados, esas faltas que delante del Señor cometemos y arrepentámonos. Entonces los sacrificios que se realizaban en Israel en aquella época no removían el pecado. Es decir, ahí estaba el corderito, ¿verdad? La palomina, la ovejita que tenían que llevar al pecado, pero eso no removía el pecado. Solamente un año duraba el sacrificio de la ofrenda que usted traía al sacerdote. Solamente un año, y después otro corderito, otra ovejita. Dios libre en este tiempo. Imagínense en la alza del dólar cuánto costaría una ovejita. Y por lo menos uno dice, bueno, de ahí, por lo menos que me den la carne después, ¿verdad? Para hacer una sopita, un guiso. Pero no era fácil, no era fácil. Sin embargo, eso no removía el pecado, pero señalaba el sacrificio de esa ovejita, de ese corderito, señalaba a Jesucristo. Señalaba la promesa que iba a venir. Señalaba aquello que iba a ser permanente, una vez y para siempre. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y por nuestras faltas. Él hizo lo imposible, lo difícil. A nosotros nos toca hacerlo fácil. Usted no va a morir, usted va a vivir. Cuando yo reconozco que Él hizo como Cordero de Dios el trabajo perfecto,
el sacrificio perfecto, nosotros tenemos que decir, bueno, si Él hizo el peor trabajo, a mí me toca por lo menos hacer el mío. ¿Sí o no, hermanos? Si Él lo entregó todo, el martirio, la vergüenza, la humillación, y como cordero, ya no una cabrita, ni una ovejita, ni un corderito. No, Él dice, yo vengo para poner en mi vida por ustedes. Entonces, si Él quitó esa parte de nosotros que ya teníamos que estar libre de eso, pues nosotros lo que tenemos que hacer es ser muy honestos delante del Señor y decirle, Señor, así con la mano en el corazón, Señor, definitivamente yo he guardado muchos pecados y esto es lo que me tiene así. Y ha guardado usted el pecado de su papá y de su mamá. Ahora lo vamos a ver, hermanos. Viera qué importante que la conducta aprendida se repite. De alguna manera se me sale el feo. Y si sale es porque está. Entonces, Él llevó la maldición de nuestro pecado por medio de su muerte a la cruz. ¿Cuánto le alaban a Él? Bendito sea el Señor. Pero si no se corta el pecado que yo vi a mi padre hacer, si no se corta es con ese pecado de mi abuelo, de mi bisabuelo, ese pecado me alcanzará. Y se convertirá ese pecado en mí en una maldición. ¿Por qué? Porque hay 5 pasos, hermanos. Punto número 1. Yo tengo un modelo aprendido. ¿Por qué? Porque donde yo vivo, mire, si hay algo que se aprende es la repetición. Diga mamá. El nieto está allá por Europa y me lo ponen ahí para verlo en video. Y me dice, nana. Yo, nana. Porque todo se aprende por repetición. Y si mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo, mi mamá lo hizo, yo. Y esa es la realidad. Número 1, es una conducta aprendida. Número 2, es una conducta aprendida. Es un patrón, un modelo, hermanos, a seguir. Es un modelo. Si me modelan eso a mí, yo lo hago. ¿Qué me modelan? No vaya a la iglesia. No entregue las ofrendas y los diezmos, porque en la iglesia es un montón de ladrones, los pastores. La sociedad. ¿Qué hace la sociedad? Nos enseña un modelo. ¿Y qué es más fácil para nosotros? Seguir la sociedad, las modas. Mire, hermanos, déjeme decirle algo. La iglesia tiene que imponer la moda, no el mundo. Pregunto, ¿a quién seguimos? Sinceramente. ¿La moda del mundo o la moda de la iglesia? Sinceramente, hermanos en Cristo. Lo que está en las vitrinas, me lo compro, porque si no me lo compro me muero. Y trabajo más en lo que está exteriormente que en lo que está interior dentro de mí. El modelo del mundo a nosotros nos invita a imitarlo. Y no es que nosotros somos la luz del mundo, pero parece que el mundo está adentro y el cristiano está afuera. De ahí, de la sociedad, nosotros venimos tomando modelos aprendidos. Ay, qué divino que es, ¿verdad? Es de Ricky Martin. Yo quiero tener el cuerpo de Ricky Martin y la cintura de Shakira. ¿Y el espíritu de quién? ¿Y la conducta de quién? ¿Y el lenguaje de quién? ¿Cómo hablamos? ¿Qué vemos? Todo eso que vemos nos dice a nosotros de dónde lo hemos heredado. De papá, de mamá, de abuelo, de abuela. Ese montón de imágenes, ese montón de cosas, son ídolos que yo tengo aprendidos de donde yo vengo. Y todavía a veces pasamos por una iglesia y hacemos así.
son modelos, son maldiciones. Y cuando yo las interno, las pongo dentro de mí, ellas traen mucho problema a mi vida. Entonces, si yo no corto ese pecado de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, con todas esas herencias que ellos han traído sobre los hijos, entonces las cadenas vienen y nos dicen a nosotros, bueno, de ahí, esta es la primera generación, 1 metro. Segunda generación. Tercera generación. Cuarta generación. ¿Y sabe qué dice Deuteronomio? Que hay maldiciones generacionales que llegan hasta las 20 generaciones. Alcanzan 20 generaciones. ¿Por qué yo soy así? Porque alguien me pactó con una cadena de maldición que hasta la fecha yo tengo. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas madres, padres, abuelos, abuelas, se nos olvidó a nosotros cómo éramos nosotros y le exigimos a nuestros hijos que sean diferentes. Y el hijo dice, ¿y mamá y de dónde? Porque yo soy igualitita a mi abuela, o igualitita a mi tía, o igualitita a usted, o a papá. Hay un sabor cuando se usa licor y droga, cuando se es prostituto, ha habido prostitución en la calle, adulterio. Hay un sabor en mí que me atrae. Es como cuando usted entra al mar con sangre y el tiburón lo siente, le atrae su sangre. Hay sangre. Ustedes saben que la brujería, que es el próximo tema después de corte de maldiciones, la brujería siempre se hace con pactos de sangre. Y ahora, hermanos, déjeme decirle que ahora viene Halloween, donde se celebra el cumpleaños de Satanás y el mundo lo celebra. Y muchas iglesias dicen, bueno, yo no voy a vestir a mi chiquito de bruja, lo visto de angelito. Es lo mismo, hermanos. ¿A quién se lo dedica? Y qué bonito, ¿verdad? Las calabazas, qué bonitas, anaranjadas, todas las telas de araña enfrente. Un día nosotros, a mi esposo y a mí, nos invitaron a ir a ministrar en una casa, un residencial de lujo, de gente millonaria. Todas las casas tenían arañas y telarañas y calaveras y dedos flacos así. Y dice, y qué divino todo, ¿verdad? Qué divino todo, que está toda la gente pactada por Satanás. Y no quiero tener tumores en el cuerpo. Y no quiero tener dolores en mi familia. Y quiero que todo esté bien y que la economía esté viento en popa, mentira. No va a resultar eso, es mentira. Yo tengo que comenzar a limpiar de adentro para afuera la casa, para que de afuera para adentro pueda dar esa atracción, esa luz que nosotros necesitamos, de prosperidad, de salud. Entonces, diga conmigo, no quiero que la maldición de mi familia me alcance. Entonces, si usted ha nacido de nuevo y conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador y vive en obediencia, pero a pesar de todo eso, usted sigue viendo las maldiciones asomarse en usted. Usted está en Cristo de verdad, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que hacer la maldición en mi vida? Si yo soy en Cristo una nueva criatura, pero yo veo que la maldición se asoma en nuestra vida, es porque hay que cortarlas. Tranquila, tranquilo. Si usted las ve que se asoman por esa ventana, en la ventana del alma, de los sentimientos, de las emociones, de la economía, del matrimonio, de la familia, de mis hijos, de mis nietos, córtela. Y vamos a enseñarles cómo se corta eso. Entonces hay que cortarlas de nuestra vida, y es porque hay maldiciones. ¿Por qué? Porque hay una maldición, porque una puerta quedó.
Y esa puerta hay que cerrarla. Y esa puerta abierta trae peligro. Es una puerta que abierta, es como si usted o nosotros dejáramos aquí el portón abierto y la puerta abierta. ¿Qué estamos diciendo? Pase, entre, sírvase y lleve. Así es el alma cuando yo dejo la puerta abierta. Ah, sí, ya Cristo todo lo hizo por mí. Un momentito. Él hizo la parte importante. Él murió por mí. Él me dio la salvación. Ahora yo tengo que hacer mi propio trabajo de cerrar esa puerta, porque esa puerta trae mucho peligro. Entonces, como vimos en la sanidad interior, que fue la serie que terminamos la semana pasada, esta enseñanza también les tengo que decir que ha sido planificada para que nosotros inteligentemente, así como sanamos el alma, hoy vamos a enfocarnos a cortar las maldiciones ancestrales y generacionales. Amén. Amén. Póngase el cinturón, vamos a empezar ahora sí. 5 minutos porque ya tengo que. Entonces, ¿quién fue el que sufrió uno de los impresionantes ejemplos de la Biblia? Hombre precioso, hermanos. Un hombre que delante de Dios, Dios tuvo que decir de ese hombre que él tenía el corazón de Dios. ¿Quién es? No es posible que en un hombre como David caigan maldiciones. No es posible. ¿Cómo David abrió la puerta a una maldición? Por él. ¿Qué abre las puertas de la maldición? Bueno, no lo voy a terminar, pero por lo menos lo empieza. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 18. Eso es importante que usted sepa. Todo lo que es sanidad interior, liberación y sanidad, rompiendo cadenas de maldición, tiene que ser bíblico. Bíblico. Todo tiene que tener los pasajes bíblicos. Dice así: Jehová envió a Natán. Natán era un profeta, ¿verdad? Un profeta bien lindo, profeta fino. Y viendo él, le dijo: había 2 hombres, le estaba diciendo a David, en la ciudad. El uno era rico, el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, y el pobre no tenía más que una sola corderita. ¿Cómo se llamaría esa corderita? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Dígalo. Jezabel. Bexabel. Esa era la corderita que él había comprado, y criado, que había crecido con él, que le había entregado su anillo de matrimonio, que la había amado, que era fiel a ella. Era la única, no tenía 2 mujeres. Este hombre, ¿a quién le robaron la corderita? Solamente una. ¿Y cuántas tenía el rey? ¿Para qué quería una? ¿De dónde venía ese deseo de adulterio? Lean la historia. Lean la historia de David y se darán cuenta que siempre viene por el pecado. Y no le den mucha vuelta al asunto, siempre viene por el pecado. El pecado usted no lo puede esconder como un gato, hermanos. El pecado se tiene que declarar y pedir perdón. Amén. ¿Por dónde voy? 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico. ¿Cómo se llamaba ese uno que vino? David. Y no quiso tomar de sus ovejitas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la ovejita de aquel hombre pobre. ¿Cómo se llamaba el hombre pobre? Urías. Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor, el furor de David en gran manera contra aquel bárbaro, ese hombre ingrato. ¿Cómo es posible que teniendo un montón de ovejitas le robe a que solo tiene la única ovejita? Qué bravo estaba David. Le iban a dar exactamente hasta por debajo de la lengua. Así nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros criticamos para afuera cuando por dentro estamos llenos de problemas, que tenemos que arrepentirnos y tenemos que decir: Señor, bueno, to be continued. Póngase de pie. Fe es la certeza de lo que se espera. Fe es convicción de lo que no se ve. Fe es caminar sobre el agua. Fe es mantenerse de pie.